Mi familia tenía un chat llamado Sin Mí donde organizaban fiestas con mi dinero porque yo ganaba en dólares y se burlaban de mí. Pero el día que me escribieron para juntar plata para el velorio del abuelo, les reenvié sus propias capturas y salí del grupo. Desde ese día no solo se murió él. Me quedé paralizado frente a la pantalla cuando vi el nombre del grupo, Sin Mí. No lo podía creer. Estaba en el chat familiar, el que todos pensábamos que era el único, y por accidente uno de mis primos compartió una captura que mostraba cómo hablaban en otro grupo aparte. El detalle que me atravesó el pecho no fue tanto el nombre, aunque dolía como una patada, sino el contenido. Ahí estaba mi hermana, mi mamá, mis tíos, todos organizando fiestas, parrilladas, hasta viajes de fin de semana. Siempre con la misma muletilla repetida hasta el cansancio, que pague él, total gana en dólares. Yo vivo en Nueva Jersey desde hace casi 10 años, trabajo en tecnología en Manhattan y sí, me va bien. Pero jamás imaginé que para mi propia familia yo me había convertido en la fuente de financiamiento de sus ratos de diversión. El golpe más bajo era ver cómo se burlaban de mí con confianza absoluta, sabiendo que yo nunca vería esos mensajes. Había frases como pídele a él que mande para el brisket, si ni revisa cuánto gasta o seguro está solo como siempre, que pague y ya. Mi mamá, a la que durante años le mandé remesas religiosamente para que no faltara nada en su casa, respondía con carcajadas virtuales. No era solo la plata, era el tono. Esa manera de convertirme en un cajero automático, en una caricatura, como si mi única utilidad en la vida fuera mantener a flote sus fiestas. Recuerdo una escena que me quedó tatuada, un domingo por la tarde, después de haber trabajado horas extras en un proyecto que me exprimía, estaba sentado en mi estudio pequeño en Jersey City, con la laptop abierta y una taza de café frío al lado. Revisaba mis cuentas y notaba que mi tarjeta estaba otra vez cargada con transferencias que ni recordaba haber hecho. Entonces me llegó, por error, un mensaje de mi hermana: oye, dile que mande ya lo del Airbnb, que si no lo hacemos rápido sube a $480 la noche. De inmediato lo borró, pero el daño ya estaba hecho. Esa cifra exacta, ese tono de urgencia, confirmaba que me habían usado también para reservar sus caprichos. Lo que más ardía era el contraste entre mi vida y la de ellos. Yo me mataba trabajando, viajando todos los días en tren a Manhattan, gastando casi 2 horas de ida y vuelta, soportando el frío que se cuela hasta los huesos en invierno y el calor húmedo en verano. Mi rutina era levantarme a las 6, tomar un bagel apurado y salir directo al Paz con los audífonos puestos para sobrevivir al bullicio. Mi sueldo me permitía pagar mi renta, ahorrar un poco, darme algún gusto como un iPhone nuevo cada 2 años, pero nada fuera de lo común. Mientras tanto, ellos en Miami y Orlando celebraban cumpleaños con piñatas, inflables, mesas llenas de comida, y al final del día me llegaban fotos donde apenas mencionaban que gracias a tu ayuda todo salió lindo. Me acuerdo del día que mi primo, sin ningún pudor, me dijo en una videollamada: hermano, tú allá con tu salario de gringo ni te das cuenta, acá $100 son oro, así que no seas codo. Lo dijo riéndose, con un cigarro en la mano, sentado en el porche de la casa que yo mismo ayudé a remodelar cuando mandé dinero hace unos años. Yo me tragué la rabia y seguí la conversación como si nada, pero por dentro sentí que me estaba pudriendo. Cuando descubrí el grupo Sin Mí comencé a leer como un obsesionado. Pasé horas revisando mensajes viejos, capturas, comentarios. No era algo puntual, era un patrón de años. Hazle sentir lástima, dile que mamá está enferma, pídele plata para la graduación, ni va a venir de todas formas, que no joda, él vive en dólares. En medio de todo eso, se colaban burlas crueles, que si mi acento al hablar inglés suena raro, que si seguro nunca voy a casarme porque quien se mete con alguien tan cuadrado, que si parezco más gringo que latino porque no me junto con ellos cada verano. Lo que más dolió fue leer a mi madre diciendo él se cree mucho porque vive en Nueva York, pero sigue siendo el mismo niño raro. Guardé esas capturas como si fueran pruebas de un crimen, porque de alguna manera lo eran. No sabía cuándo las iba a usar, pero sabía que el día llegaría. Me levantaba al día siguiente con los ojos hinchados de tanto leer y releer, con un sabor amargo en la boca. En el trabajo fingía normalidad, revisando líneas de código y atendiendo reuniones de Zoom, pero por dentro ardía.
El colmo llegó meses después, cuando murió mi abuelo en Miami. Yo tenía buena relación con él, aunque la distancia nos había separado. Recibí un mensaje directo de uno de mis tíos: oye, necesitas juntar todo el dinero para el velorio porque tú ganas en dólares. Ni siquiera un hola, ni un ¿cómo estás? Solo la orden disfrazada de petición. Sentí que la sangre me hervía. Abrí el chat de Sin Mí y reenvié varias de las capturas que había guardado, justo las que mostraban las burlas más crueles y las frases de que yo era su sponsor. No escribí nada más, no expliqué, no insulté. Solo mandé las pruebas y acto seguido salí del grupo. El silencio después fue ensordecedor. El teléfono no paraba de vibrar con llamadas perdidas, mensajes desesperados, intentos de justificar lo injustificable. Yo apagué el celular y me quedé sentado en el sofá, mirando la pared blanca, sintiendo una mezcla de vacío y liberación. Era como si por fin hubiera cortado una cadena que arrastraba desde hacía años. Por primera vez en mucho tiempo respiré hondo y me escuché a mí mismo sin el ruido de sus exigencias. La frase que me repetía mientras me quedaba dormido esa noche era simple y brutal: desde ese día no solo se murió él. Algo en mí también se murió, pero al mismo tiempo algo nuevo nació. Actualización 1. 2 semanas después de salir del grupo y de enviar esas capturas, mi vida entró en una especie de calma extraña, pero no fue una calma limpia ni mucho menos silenciosa. Era una calma como cuando acabas de apagar un incendio y todavía flota en el aire el olor a humo, pegado a las paredes, impregnado en la ropa, recordándote que lo que se quemó ya no va a volver a ser igual. Yo creía que con enviar esas pruebas y marcharme bastaba para cerrar la herida, pero me equivoqué. Lo que vino después fue la verdadera prueba, los intentos de ellos por arrastrarme de nuevo a la misma dinámica que había decidido cortar. Las primeras señales llegaron con llamadas de números desconocidos. Yo estaba en la oficina, un martes cualquiera, cuando mi celular vibró sin parar en mi escritorio. Miré la pantalla, número con código de Miami. No contesté. 2 minutos después, otro número distinto, también de Florida. Luego uno de Nueva York, otro de Texas, incluso uno que decía no cayer ID. No era difícil adivinar de dónde venía todo. Apagué el teléfono y lo guardé en el cajón, pero esa noche, cuando llegué al apartamento, el contestador estaba lleno de mensajes. Algunos eran de voz temblorosa, intentando sonar suaves: hijo, llámame, solo quiero hablar contigo. Otros eran directamente órdenes disfrazadas de súplicas: necesitamos que entiendas que la familia es primero, deja de hacerte el difícil. Escuché apenas un par y borré el resto sin remordimiento, aunque la garganta se me cerraba de pura rabia. Lo más impactante fue cuando la presión dejó de ser virtual y se volvió física. Un viernes en la noche, al volver del supermercado con bolsas en ambas manos, me encontré a mi primo parado frente a la puerta de mi edificio en Jersey City. Lo reconocí de inmediato por la postura encorvada y la gorra que siempre usaba. El corazón me dio un salto porque nunca esperé verlo ahí, después de años de distancia. Me sonrió como si no pasara nada y me dijo: bro, ¿no me vas a dejar pasar? No respondí. Subimos juntos en el ascensor y ya dentro del apartamento me soltó el discurso que claramente había ensayado, que todos estaban confundidos, que había sido un malentendido, que yo estaba exagerando. Después cambió el tono y soltó la frase que más me hizo hervir: somos familia, tienes que entender que todos contamos contigo. Tú eres el que puede, nosotros no. Me quedé mirándolo, con las bolsas todavía en las manos, sintiendo que se me apretaban los dientes. Le contesté despacio, casi masticando cada palabra: familia no es la que se ríe de ti a tus espaldas. Familia no es la que te usa como banco. Familia no es la que inventa un grupo llamado Sin Mí. Si eso es familia, yo paso. Vi cómo se le borraba la sonrisa de golpe, cómo sus ojos parpadearon buscando una salida. Me dejó un silencio incómodo en el aire antes de decir apenas un: estás siendo injusto. Yo abrí la puerta, lo invité a salir con un gesto seco y cuando la cerré de golpe sentí que todo el cuerpo me temblaba, como si me hubiera enfrentado a un fantasma. Esa noche casi no dormí. Cada ruido en el pasillo me hacía pensar que alguno de ellos volvería a aparecer. Me giraba en la cama y repasaba en la cabeza una y otra vez lo que había dicho, lo que había hecho.
Por momentos me sentía culpable, como si yo hubiera provocado la ruptura. Pero enseguida recordaba las burlas en el chat, las risas de mi madre, los comentarios crueles, y la culpa se transformaba en rabia mezclada con una especie de alivio. Era una montaña rusa emocional que no me dejaba tranquilo. El fin de semana entero fue igual, llamadas perdidas, mensajes en Facebook, incluso correos electrónicos. Mi tía me mandó uno con el asunto en mayúsculas, hablar urgente. Lo abrí por curiosidad y decía, hijo, deja el orgullo, recuerda que tu madre te necesita, esto se puede arreglar si bajas la guardia. Cerré la ventana sin responder. Otro correo, de mi hermana, era más venenoso, no puedes tirarnos a la basura por un error. Si no cambias de actitud, te vas a quedar solo de verdad. Sentí un nudo en el estómago, pero también me di cuenta de algo, ese miedo de quedarme solo ya no pesaba igual. De hecho, la soledad empezaba a sentirse más digna que la compañía tóxica de gente que solo me veía como billetera. Un detalle curioso es que empecé a notar la diferencia física en mí. Antes cargaba con una tensión constante en los hombros, como si llevara una mochila invisible llena de piedras. Ese peso había estado ahí durante años, sin darme cuenta. Después de cortar con ellos, aunque las llamadas me perseguían, noté que al menos podía respirar más profundo, que el aire no me costaba tanto. En la oficina, un compañero me dijo que me veía más ligero, como si hubiera soltado algo. Yo solo sonreí sin explicar nada. No todo fue alivio inmediato. Hubo momentos en los que la rabia me consumía. Me encontré a mí mismo caminando por las calles de Hoboken de noche, con el río Hudson a un lado y las luces de Manhattan brillando al fondo, pensando en lo injusto que era todo. Ellos celebrando con mi dinero, ellos llamándome ahora para reclamar, y yo aquí, solo, enfrentando el eco de mi decisión. Pero justo en ese eco descubrí un sonido nuevo, mi propia voz. Esa voz que siempre había sido tapada por las exigencias, las quejas, las bromas hirientes. Las 2 semanas siguientes fueron un entrenamiento involuntario de resistencia. Ignorar llamadas, bloquear números, decidir conscientemente a quién dejar entrar en mi vida. Cada vez que rechazaba un intento de contacto, era como poner un ladrillo más en el muro que estaba construyendo alrededor de mi paz. Y aunque todavía temblaba después de cada enfrentamiento, empecé a reconocer ese temblor no como miedo, sino como la descarga eléctrica de alguien que finalmente está aprendiendo a defenderse. La culminación de esa primera etapa fue un domingo por la tarde, cuando salí a correr por el Liberty State Park. El aire estaba fresco, el cielo abierto, y mientras corría sentía como el corazón me latía fuerte, no de ansiedad sino de esfuerzo físico real. En medio de ese cansancio elegido, no impuesto, me detuve frente a la vista de la Estatua de la Libertad y pensé, tal vez esto es lo que significa de verdad ser libre. No se trataba de dinero, ni de estatus, ni de distancias. Era simplemente la posibilidad de decir no y sostenerlo. Cuando regresé a mi apartamento, encendí el celular y vi de nuevo una lista de llamadas perdidas. No contesté ninguna. Dejé el teléfono en silencio, me serví un vaso de agua fría y me senté en el sofá. Esta vez las manos ya no me temblaban. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el miedo había cambiado de bando. Actualización 2. Un mes después de haber enviado esas capturas y de cerrar la puerta, literalmente y en sentido figurado, a toda mi familia, la marea empezó a cambiar de color. Ya no eran solo llamadas o correos suplicando contacto, ya no eran visitas sorpresa en mi edificio de Jersey City. Ahora el juego había pasado a otro nivel, la manipulación abierta, la culpa servida en bandeja, los intentos de arrastrarme de nuevo no desde la exigencia, sino desde la lástima. Era un mes frío, febrero, con esas mañanas en que el hielo se pega a las ventanas del tren y la gente camina apurada con el abrigo hasta la nariz. Yo pensaba que mi vida había empezado a estabilizarse, pero entonces llegaron los mensajes que me recordaron que ellos no iban a dejarme soltar tan fácil. La primera en aparecer fue una tía a la que apenas veía en reuniones familiares cuando viajaba. Me escribió un mensaje larguísimo en Facebook, en ese Spanglish que mezcla frases a medias, como si así pudiera sonar más convincente.
El texto empezaba con Family is everything y seguía con una letanía de frases sobre la sangre, sobre el deber, sobre cómo estaba dejando sola a mi madre. Decía que yo estaba siendo egoísta, que debía recordar mis raíces, que all families have problems but you don't throw them away. Mientras lo leía, sentado en mi break del trabajo con un burrito de pollo que me costó $12 y un café que ya se había enfriado, me encontré riendo en voz alta. Mis compañeros me miraron raro, pero no me importó. La ironía era demasiado grande, me acusaban de egoísmo, cuando lo único que había hecho era dejar de ser explotado como cajero automático. Esa misma semana me enteré por un conocido, alguien que todavía hablaba con ellos en Miami, que habían cancelado un viaje a Orlando. Al parecer habían planeado ir en marzo, un grupo grande, pero la reservación del Airbnb se había caído porque el sponsor ya no estaba. Esa palabra exacta fue la que usaron, sponsor. No primo, no hermano, no hijo, sino sponsor. Cuando me lo contaron, estaba sentado en el pas de vuelta a casa, con el traqueteo del vagón acompañando la noticia, y sentí una ola de satisfacción recorrerme entero. No era una venganza planeada, no era que yo hubiera hecho algo concreto, pero el simple hecho de que ya no pudieran financiar sus caprichos con mi esfuerzo me dio una paz que no había conocido en años. Pero claro, esa satisfacción venía mezclada con una punzada incómoda. Porque aunque sabía que era justo, también era inevitable pensar en las fotos de esas vacaciones que me mandaban antes, en los niños correteando por los parques, en la risa de mis sobrinos en las piscinas de hotel. Ellos no tenían culpa directa, y aún así eran los que terminaban pagando el precio de las decisiones de sus padres. Ese pensamiento me acompañó varias noches, como una sombra que se colaba por debajo de la puerta. El ataque más fuerte vino de mi hermana. Una noche de jueves, mientras estaba cenando en mi apartamento con una pizza que había pedido por antojo, mi celular vibró con un mensaje suyo. Era una foto de la casa de mi madre en Miami, el árbol de Navidad todavía armado, pero vacío, sin regalos debajo. El mensaje decía, ¿ves lo que lograste? Este año no habrá nada para los niños. Espero que estés feliz. Me quedé mirando la pantalla varios minutos, con un pedazo de pizza frío en la mano, sintiendo la rabia crecer como fuego en el estómago. No respondí enseguida. Caminé por el apartamento, respiré, me asomé por la ventana a ver las luces de Hoboken y recién entonces escribí. Mi respuesta fue corta, los niños no tienen la culpa, pero tampoco yo. Aprendan a no morder la mano que los ayuda. La envié, bloqueé ese número también y me senté a terminar la pizza como si nada. Esa noche dormí mejor de lo que esperaba. Empecé a notar que cada intento de manipulación me fortalecía más. Era como un entrenamiento involuntario, ellos lanzaban un golpe bajo y yo respondía con más calma de la que hubiera imaginado. La primera vez me temblaban las manos, ahora ya no. La primera vez me sentía culpable, ahora me sentía firme. Era una evolución lenta, pero real. En el trabajo también se reflejaba. Antes solía aceptar horas extras solo por costumbre, como si siempre necesitara más dinero para cubrir algo. Ahora, con esa presión desaparecida, empecé a decir que no. Descubrí que podía salir a las 6 en punto y caminar por la ciudad sin sentir que debía algo a alguien. Una tarde me fui directo a un café en el Village, pedí un latte caro y me senté a leer un libro. Algo tan simple se sintió revolucionario, porque era plata mía gastada en mí, sin que nadie estuviera detrás esperando un depósito. Claro que ellos no se quedaban de brazos cruzados. Me enteré de que habían empezado a hablar mal de mí con otros conocidos, pintándome como el ingrato, como el que se olvidó de sus raíces. Una vez un primo lejano me escribió un mensaje directo por Instagram diciéndome, dicen que ya no quieres ser parte de la familia, que ahora eres un gringo más. Lo leí y no me molestó, al contrario. Pensé, si ser gringo significa no dejarse explotar, entonces bienvenido sea. El mes se cerró con una sensación rara, como si hubiera dado un primer paso en un camino largo. No era victoria total, porque todavía quedaba el ruido, todavía quedaban las sombras de la culpa, pero había algo nuevo brillando en el horizonte. Me di cuenta de que por primera vez estaba escribiendo mi propia narrativa, no la que ellos me habían impuesto.
Y aunque dolía, aunque a veces el eco de sus voces me perseguía en sueños, la idea de haber cortado esa dependencia me daba fuerzas. Esa noche, justo al cumplirse el mes de haber enviado las capturas, salí a caminar por la orilla del río. El viento era helado, las manos se me entumecían a pesar de los guantes, pero no me importó. Me detuve frente a las luces de Manhattan y pensé, ellos allá, en sus casas, aprendiendo a vivir sin mi dinero. Yo aquí, aprendiendo a vivir sin su veneno. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba ganando. Actualización 3. 3 meses después de haber salido del grupo y de haberme mantenido firme en mi decisión, el juego cambió de estrategia otra vez. Ya no era la manipulación directa con mensajes de culpa ni los intentos torpes de hacerme sentir como un traidor a la sangre. Ahora era un bombardeo emocional disfrazado de nostalgia y de supuestas muestras de cariño. Era como si hubieran decidido que la mejor manera de doblegarme era recordarme, a la fuerza, todo lo que estaba dejando atrás. Pero esa insistencia solo sirvió para mostrarme con más claridad lo mucho que me habían usado y lo poco que habían valorado mi esfuerzo durante años. Era diciembre y Nueva Jersey estaba cubierto de ese frío gris que no perdona. Las calles se llenaban de luces navideñas, las cafeterías ponían villancicos en los parlantes y todo el mundo parecía vivir dentro de una película feliz. Yo, en cambio, pasaba mis días con una mezcla rara de melancolía y alivio. Por un lado, me dolía ver familias enteras caminando juntas por Hoboken, padres cargando a sus hijos sobre los hombros, parejas tomando chocolate caliente. Por otro, me recordaba que lo que yo había llamado familia nunca se había parecido a eso. Una tarde de sábado, mientras armaba por primera vez un árbol de Navidad solo para mí, sonó mi celular. Era un número desconocido, otra vez de Miami. Dudé en contestar, pero al final lo hice. Era mi hermana. Su voz sonaba entrecortada, como si hubiera estado llorando. Mira, yo sé que estás enojado, pero mamá no deja de hablar de ti. Está triste, dice que no entiende cómo puedes borrarnos de tu vida. ¿De verdad quieres que ella pase estas fiestas sola? Me quedé en silencio unos segundos, observando las luces que acababa de colgar en el árbol. Después le respondí, sola no está, tiene a todos ustedes. Lo que pasa es que ahora ya no tiene mi tarjeta de crédito. Hubo un silencio incómodo al otro lado, seguido de un qué cruel eres antes de que me colgara. Me quedé mirando el teléfono y, en lugar de sentirme mal, sonreí. Esa llamada fue apenas la primera. Durante las siguientes semanas, los intentos se multiplicaron. Mi correo se llenó de mensajes con asuntos como reflexiona o todavía estás a tiempo. Uno de mis tíos incluso me escribió un párrafo largo hablando de la importancia de la familia en la cultura latina, de cómo los americanos eran fríos y egoístas y de cómo yo me estaba convirtiendo en uno de ellos. Le respondí con una sola línea, prefiero ser frío que ser usado. El golpe emocional más bajo llegó justo antes de Navidad. Recibí un mensaje de mi hermana con una foto. Era la sala de la casa de mi madre, con el árbol armado pero sin un solo regalo debajo. El texto decía, ¿ves lo que lograste? Este año no habrá nada para los niños. Ellos no entienden de peleas, solo saben que su tío los abandonó. Me quedé helado, con el celular en la mano y el corazón acelerado. Por un momento dudé. Pensé en mis sobrinos, en las veces que los cargué de pequeños cuando viajaba a Miami, en cómo corrían a abrazarme cuando llegaba con maletas llenas de regalos. Pensé en sus risas, en sus ojos brillando de emoción. Y sí, dolió. Pero también recordé que esas risas se habían financiado siempre con mi cansancio, con mis traslados en tren a Manhattan, con mis noches en vela trabajando para cubrir gastos que nunca eran míos. Respiré hondo y escribí, los niños no tienen la culpa, pero tampoco yo. Aprendan a no morder la mano que los ayuda. Envié el mensaje, bloqueé el número y me quedé mirando mi propio árbol, iluminado en silencio en la sala. Por primera vez, ese árbol era solo mío, y eso me dio una paz extraña. Los días siguientes fueron una prueba constante de resistencia. Ellos insistían con la culpa, pero yo ya había cruzado un umbral. Cada mensaje que ignoraba, cada número que bloqueaba, era como un ladrillo más en el muro que construía alrededor de mi tranquilidad. Claro, había momentos de flaqueza.
Una noche, caminando por el village con las calles cubiertas de nieve sucia y la gente cargando bolsas de regalos, sentí un vacío en el pecho. Me pregunté si tal vez me estaba convirtiendo en la persona fría y egoísta que ellos decían. Pero al volver a casa, al ver mi sala ordenada, mi cuenta de banco intacta y la sensación de no deberle nada a nadie, el vacío se llenó de certeza. El colmo de la manipulación llegó en Nochebuena. Mientras cenaba solo en mi apartamento, con una copa de vino y un plato de pasta que había preparado sin mucha ceremonia, me llegó un correo de mi madre. No lo esperaba. El asunto era, Merry Christmas. Lo abrí y encontré un párrafo que empezaba con hijo, no sé qué hicimos tan grave para que nos odies así. Decía que ella no entendía por qué la había abandonado, que todo lo que había hecho era para el bien de la familia, que yo era cruel al dejarla de lado en esa fecha. Me dolió leerlo, no lo voy a negar. Pero también recordé sus risas en el chat, sus comentarios de burla, su silencio cómplice cuando pedían dinero a mis espaldas. Cerré el correo, no respondí, y me serví otra copa de vino. Brindé solo, pero el brindis me supo más sincero que cualquiera de las cenas en Miami. Al día siguiente, mientras muchos publicaban fotos en Instagram con sus familias alrededor del pavo y los regalos, yo publiqué una foto de mi árbol. Solo eso, el árbol iluminado, con un par de regalos envueltos que me había comprado a mí mismo. El mensaje decía, primera Navidad que celebro conmigo mismo. No esperaba nada, pero me sorprendió recibir mensajes privados de algunos amigos felicitándome por dar ese paso, diciéndome que admiraban mi valentía. Esos mensajes, de gente que no compartía mi sangre pero sí mi respeto, me dieron más calor que cualquier abrazo hipócrita. Esa fue la lección de esos 3 meses, la familia de sangre puede fallarte, pero siempre puedes construir otra con la gente que te respeta de verdad. Aprendí a distinguir entre el ruido de la manipulación y la calma de la soledad digna. Y aunque a veces me dolía pensar en lo que había perdido, la satisfacción de haber recuperado mi vida valía más que cualquier regalo bajo un árbol. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo y me dije en voz baja, ya no me manipulan más. Y dormí como un bebé, sin pesadillas, sin culpas. Actualización 4. 6 meses después de haber mandado aquellas capturas y de cortar todo lazo con ellos, me encontré en un terreno completamente nuevo. La rabia ya no era un incendio ardiendo dentro de mí, sino brasas apagadas que solo humeaban de vez en cuando. La culpa había dejado de pesar tanto, y en su lugar empezaba a aparecer una sensación inesperada, libertad. Era raro, porque toda mi vida me había acostumbrado a llevar esa carga invisible, a sentirme responsable de todos menos de mí mismo. Y de pronto, por primera vez desde que llegué a Nueva Jersey, me descubrí con tiempo, dinero y, sobre todo, con aire limpio para respirar. En esos 6 meses pasaron muchas cosas. En el trabajo, después de años de matarme con horas extras, empecé a decir que no y en lugar de que eso me perjudicara, resultó que mi jefe valoró que pusiera límites. Eso es madurez profesional, me dijo en una reunión, y yo casi me río pensando que en realidad era pura supervivencia personal. Gracias a esas horas libres pude organizar mis finanzas, y un día me encontré frente a un anuncio en internet, un Toyota Corolla del 2018, en buen estado, vendido por un tipo en Newark. Fui a verlo un sábado soleado, después de meses de andar solo en trenes y Ubers, y cuando entregué el dinero en efectivo sentí como si hubiera comprado algo más que un carro, había comprado independencia. Manejarlo por las calles de Jersey City, con las ventanas abiertas y la música a todo volumen, se convirtió en mi pequeño ritual de victoria. Mientras yo avanzaba, ellos retrocedían. Eso lo fui notando en fragmentos que me llegaban por terceros. Un compañero de la universidad, que aún seguía en contacto con algunos primos, me contó que ahora andaban quejándose del precio de la gasolina, que mi primo mayor se había puesto a manejar Uber Eats y que vivía diciendo en redes lo injusta que era la vida. Me mostró un video donde se le veía transpirado, con cara de cansancio, quejándose de que no podía cubrir el seguro del carro. Yo lo miré en silencio y no supe qué sentir, una parte de mí se compadecía, porque al final había crecido con él, jugamos de niños en la misma calle en Miami. Pero otra parte pensaba que siempre habían esperado que yo los rescatara y que esa actitud fue la que los dejó donde estaban.
Lo que más me llamó la atención fue darme cuenta de cómo había cambiado mi reacción ante esas noticias. Antes me habrían consumido la ansiedad y el sentimiento de obligación, habría estado buscando la manera de mandar dinero a escondidas para solucionarles la vida. Ahora, en cambio, la noticia me llegaba, me tocaba un rato y después se desvanecía. No había depósito, no había sacrificio. Y con eso llegaba una calma que no conocía. En esos 6 meses también empecé a ocupar mi tiempo de manera distinta. Descubrí el simple placer de ir a un café en Hoboken, pedir un espresso y quedarme una hora leyendo sin mirar el reloj. Me inscribí en un gimnasio pequeño cerca de casa y empecé a correr en la caminadora, no para escapar del estrés sino para sentir que mi cuerpo se fortalecía. Incluso retomé un viejo sueño, tomar clases de guitarra. Me encontré practicando acordes torpes en las noches, los dedos adoloridos, pero con la satisfacción de estar invirtiendo en mí y no en las fiestas de otros. Las redes sociales, sin embargo, seguían siendo un campo de batalla silencioso. Aunque yo los había bloqueado a la mayoría, de vez en cuando algún conocido compartía cosas que me llegaban. Una Navidad, subieron fotos de una cena mucho más modesta que las de antes, sin la mesa rebosante de comida, sin los lujos de otros años. En los comentarios alguien preguntó por qué no habían viajado a Orlando como siempre, y mi hermana respondió con un "las cosas cambiaron, la gente cambia". Esa frase me quedó rondando en la cabeza. Yo sabía que se refería a mí, pero no me dolió. Al contrario, me dio una especie de satisfacción tranquila. Sí, las cosas habían cambiado, y yo por fin era el que había decidido ese cambio. Aún así, había noches en las que la tristeza se colaba. Me pasaba cuando veía familias completas en el Park rumbo a Manhattan, niños dormidos en los brazos de sus padres, abuelos contando historias. Me venía un vacío en el pecho, una punzada de lo que podría haber sido si las cosas hubieran sido distintas. Pero inmediatamente después, como un reflejo, aparecía la memoria de aquellas burlas en el grupo sin mí, la voz de mi madre riéndose de mi acento raro o de que nadie aguanta a un nerd así. Y ese recuerdo era suficiente para volver a fortalecerme. La tristeza era real, pero la convicción lo era más. Hubo un momento clave que marcó este periodo. Fue un domingo de junio, cuando manejé mi carro nuevo hasta Liberty State Park. Aparqué cerca del muelle y caminé hasta tener la vista de la Estatua de la Libertad de frente. Había turistas tomándose fotos, niños corriendo con helados en la mano, parejas abrazadas contra el viento. Yo me quedé quieto, con las manos en los bolsillos, y pensé, 6 meses atrás estaba atado a un grupo de WhatsApp que decidía por mí. Hoy estoy aquí, solo, pero más libre que nunca. Esa palabra, libre, me golpeó como una verdad imposible de ignorar. Esa misma semana recibí un correo anónimo con un enlace a una colecta. Alguien había creado un GoFundMe para ayudar a mi tía a pagar una cirugía. No decía quién me lo mandó, pero era obvio de dónde venía. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Antes habría sacado la tarjeta sin pensar, habría hecho una donación grande y luego me habría sentido vacío. Esta vez simplemente cerré la pestaña. Me preparé un café, me senté en el sofá y seguí leyendo el libro que tenía abierto. Ese gesto tan sencillo fue como una declaración de independencia. 6 meses después, ya no era solo la venganza silenciosa la que me mantenía en pie. Era la vida nueva que estaba construyendo. Empecé a ver mi estudio en Jersey City no como una cueva de soledad, sino como un refugio. Empecé a disfrutar mis domingos de limpieza, mis compras de supermercado, mis caminatas por Hoboken con auriculares y música. Todo eso, que antes me parecía rutinario y aburrido, ahora se sentía como propio. No había nadie a quien rendirle cuentas, nadie esperando un depósito al final del mes. Lo más curioso fue notar cómo cambiaba mi rostro. Me lo dijo una compañera en el trabajo, te ves diferente, como más ligero. Me reí, pero por dentro sabía que tenía razón. Esa ligereza era el resultado de no cargar más con el peso de una familia que me había usado y se había reído de mí. Ahora ese peso lo habían tomado ellos, y yo caminaba más erguido. Así que sí, 6 meses después, la venganza ya no era gritarles en la cara ni humillarlos con pruebas. La venganza era esta, mi vida tranquila, mi independencia,
mi libertad. Y aunque todavía había cicatrices, ya no dolían tanto. Aprendí a mirarlas como recordatorios de lo que jamás volvería a permitir. Esa noche, al acostarme, miré el techo oscuro y pensé, ya no soy su sponsor, ya no soy su cajero, ya no soy el chiste de un grupo llamado Sin Mí. Soy yo, y con eso me basta. Y dormí profundamente, con la certeza de que, aunque el pasado no se borra, el futuro ahora me pertenece. Actualización final. Un año después de aquella noche en la que reenvié las capturas y salí del grupo, me encontré mirando mi vida con una claridad que nunca había tenido. No fue un proceso rápido ni indoloro, cada día de esos 12 meses fue un recordatorio de lo que había perdido y, al mismo tiempo, de lo que había ganado. Lo más extraño era que ya no soñaba con ellos, ni siquiera con las burlas que antes me despertaban sudando. Era como si, poco a poco, hubieran ido desapareciendo de mi cabeza, dejando solo un eco lejano que ya no tenía fuerza para herirme. Pero justo cuando pensé que todo estaba enterrado, llegó el golpe final, el verdadero cierre de esa historia que me había marcado. Me enteré de la situación por casualidad. Una mañana de septiembre, mientras revisaba correos en la oficina, vi un mensaje sin remitente claro, con un enlace a un GoFundMe. El asunto decía, ayuda urgente para tu mamá. Lo abrí sin esperar nada y allí estaba, una página creada por mis primos, explicando que mi madre estaba enferma, que necesitaban dinero para cubrir los gastos médicos, que cualquier contribución sería bienvenida. Leí la descripción con calma. Decía que ella siempre dio todo por sus hijos y que ahora era el momento de apoyarla como ella apoyó a todos. Leí cada palabra, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. No porque estuviera enferma, sino por la hipocresía descarada. Esa misma mujer había escrito en un chat: él se cree mucho porque vive en Nueva York, pero sigue siendo el mismo niño raro. Esa misma mujer había reído cuando mi hermana sugirió pedirme plata porque mi cuenta se da. Por un instante me imaginé donando algo, aunque fuera poco. Una parte de mí, la que todavía recordaba su voz cuando me cantaba de niño o las veces que me preparó comida cuando estaba enfermo, me pedía aflojar. Pero entonces recordé los años de humillaciones, de exigencias, de risas compartidas a mis espaldas. Recordé la sensación de abrir mi cuenta bancaria y ver cómo se vaciaba por caprichos que nunca fueron míos. Recordé su silencio cuando me convertían en sponsor sin que yo supiera. Cerré la página sin donar un centavo. Fue un gesto simple, apenas un clic, pero para mí fue como firmar la sentencia definitiva: se acabó. Esa decisión me acompañó el resto del día como una sombra. Caminé por Manhattan en mi hora de almuerzo, rodeado de gente que corría de un lado a otro, y me pregunté si había hecho lo correcto. Pero la respuesta llegó sola, como un murmullo interno: sí, era lo correcto. Porque ayudar en ese momento no habría sido un acto de amor, sino de debilidad, un regreso a la misma dinámica que me había destruido durante años. No era un rechazo a mi madre como persona, sino un rechazo al rol que me habían impuesto. Los días siguientes, supe por conocidos que la colecta no había llegado ni cerca de lo que esperaban. Algunos de mis primos compartían el enlace en redes sociales con frases como: ayuda a una gran mujer y la familia siempre se une en los momentos difíciles. Yo miraba desde lejos y me sorprendía de lo rápido que la gente olvidaba las risas del chat, las burlas, las frases hirientes. Para el mundo exterior, ellos eran una familia unida que luchaba junta. Solo yo conocía la verdad: esa unidad se sostenía mientras yo era el banco invisible detrás de todo. Fue en ese momento que entendí algo que había estado evitando: ya no era mi familia. No porque yo lo hubiera decidido con rabia, sino porque ellos mismos habían roto el vínculo años atrás. Me usaron, se burlaron, me redujeron a un cajero automático. La sangre puede unir en el papel, pero en la práctica no significa nada sin respeto. Recuerdo especialmente una noche de otoño. Había salido a caminar por Hoboken después del trabajo, con el viento frío pegándome en la cara y las luces de Manhattan brillando al otro lado del Hudson. Me detuve en un banco frente al agua y pensé en mi abuelo, en aquel día en que murió y me pidieron que pagara su velorio. Pensé en cómo todo comenzó ahí, en cómo esa fue la chispa que encendió el incendio. Me pregunté qué habría pensado él si hubiera visto en lo que se había convertido su familia.
Y aunque nunca lo sabré, me gusta creer que habría entendido mi decisión. Que habría visto que no se trataba de orgullo ni de dinero, sino de dignidad. El contraste con mi vida actual era demasiado evidente. Tenía mi carro, mi apartamento ordenado, mi rutina de gimnasio y mis tardes de guitarra. Había aprendido a gastar en mí mismo sin sentir culpa. Incluso había hecho nuevos amigos, compañeros de trabajo con los que empecé a salir los viernes, gente que no compartía mi sangre pero sí mi respeto. Ellos no esperaban nada de mí más que mi compañía, y eso era un alivio inmenso. Hubo un detalle que marcó ese año como un cierre definitivo. Una noche de invierno, mientras manejaba por Jersey City con la calefacción encendida y la radio sonando, me sorprendí cantando en voz alta, algo que no hacía desde hacía años. Me di cuenta de que estaba feliz. No una felicidad eufórica, sino tranquila, sostenida, como si por fin hubiera encontrado un lugar propio en el mundo. Y lo más importante, esa felicidad no dependía de nadie más que de mí. La noticia de la enfermedad de mi madre siguió circulando. Nunca supe exactamente qué tan grave fue, porque nadie me lo dijo directamente. Pero sí supe que se sintió traicionada por mi silencio. Y tal vez lo fue. Pero yo también había sido traicionado durante años. Al final, lo único que hice fue responder con la misma moneda, aunque sin insultos, sin gritos, sin escándalos. Solo silencio. Un año después, caminando otra vez por el Liberty State Park, volví a detenerme frente a la Estatua de la Libertad. El aire era helado, las manos me dolían a pesar de los guantes, pero me quedé ahí de pie, mirando las luces de la ciudad. Pensé en todo lo que había pasado en esos 12 meses, las llamadas ignoradas, los mensajes bloqueados, las culpas rechazadas, las manipulaciones desarmadas. Y entendí que la verdadera venganza no había sido enviar esas capturas ni salir del grupo. La verdadera venganza era estar allí, libre, dueño de mí mismo, con una vida que por fin me pertenecía. Esa noche, al volver a casa, me serví un vaso de vino y me senté en el sofá, mirando el árbol de Navidad que había armado yo solo. No había regalos caros, no había familia alrededor, pero había paz. Y esa paz, después de todo lo que había vivido, valía más que cualquier cena lujosa en Miami, más que cualquier viaje a Orlando, más que cualquier risa hipócrita. Desde ese día entendí que no era yo quien había perdido una familia. Fueron ellos los que me perdieron a mí. Y aunque me dolió aceptarlo, también me dio fuerzas. Porque al final, lo que murió no fue solo mi abuelo aquella tarde en Miami. Lo que murió fue la ilusión de que yo tenía un lugar en una familia que nunca me respetó. Y lo que nació, en cambio, fue una vida nueva, construida ladrillo por ladrillo, lejos de la sombra de quienes solo me vieron como una billetera. Hoy, mirando hacia atrás, puedo decirlo sin temblar, sobreviví. Y no solo sobreviví, sino que encontré la manera de vivir mejor, sin ellos, sin culpas, sin cadenas. Y esa, créanme, fue la venganza más grande de todas.